Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Juan Carlos Pérez Gámez. Soy cardiólogo, ecocardiografista y rehabilitador. eh, que hoy tengo el gusto de presentar a dos de, de las cardiólogas brillantes que tiene el servicio de ecocardiografía de nuestra unidad. Eh, la primera con la que vamos a empezar es el tema de alteraciones cardiovasculares en COVID-19 prolongado, hallazgos en nuestro centro, el cual lo va a presentar la doctora Denise Guzmán, quien ella es cardióloga, con su especialidad en ecocardiografía adultos e imagen cardíaca. Ella es adscrita al laboratorio clínico de ecocardiografía del OMAI 34 y también es profesor adjunto del posgrado de ecocardiografía clínica en adultos. Te cedo la palabra, Denise. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Pues quiero agradecer la invitación para dar esta plática. Y pues muchas gracias por los comentarios. Bueno, vamos a hablar sobre el síndrome de COVID prolongado. Ahorita, en un momentito, vamos a tener la presentación. Bueno, el síndrome de COVID prolongado es un término que se acuñó en mayo del 2020. Este es un síndrome es un término que una paciente que tuvo COVID lo acuñó y que surgió inicialmente en Twitter, en un tweet. A partir de ahí, pues se ha empezado a distribuir, a hacer un poquito más grande este concepto de COVID prolongado. Incluso, pues ya hay varias organizaciones e instituciones de salud que pues están abocadas a reconocer la importancia de este síndrome. Lo que vamos a revisar en esta presentación pues son estos 4 puntos principales. Vamos a hablar sobre la definición de COVID prolongado para poder tener pues más claro de qué se trata, a qué se refiere este síndrome. Existen diferentes conceptos, algunas instituciones la llaman COVID posagudo, otros COVID prolongado y otros post-COVID persistente, ¿verdad? Estos son traducciones del inglés. Y bueno, vamos a ver cómo este síndrome pues tiene una afectación sistémica. Nos vamos a enfocar un poquito en la afectación cardiovascular principalmente y posteriormente vamos a ver cómo nos ayuda el ecocardiograma y qué resultados tenemos nosotros de un trabajo que hicimos aquí en el hospital. Bueno, primero, existen diferentes definiciones de acuerdo a las diversas instituciones. Una de las más comunes o más utilizadas es la de síndrome confirmado, en donde tenemos paciente que tuvo una PCR positiva, que tuvo anticuerpos positivos y que después de 4 semanas de la infección persiste con síntomas. Existen también los cuadros de probable y posible, en donde el probable pues tuvo síntomas, pero no tuvo ninguna prueba que pudiera confirmar el diagnóstico, pero que tuvo contacto con un paciente positivo de COVID. Y el posible pues es paciente con síntomas sugestivos, pero sin contacto ni prueba positiva. Este tipo de definiciones, pues, vuelven un poco compleja la identificación de los pacientes que presentan realmente el síndrome post-COVID, porque, pues, hay pacientes que van a tener síntomas que no se relacionen a Entonces, lo que se recomienda o el consenso actual, ¿verdad?, es que se considere como el confirmado, ¿verdad?, que sea un paciente que tuvo PCR positiva o que tuvo anticuerpos positivos en su momento y que posterior a 4 semanas empieza o persiste con síntomas que ahorita los vamos a mencionar, diversos síntomas. Las guías NICE, que son las guías de la Institución Nacional de Calidad en Salud de Inglaterra, ellos definen que es este periodo de tiempo, ¿no? Que es el COVID agudo, 4 semanas, el COVID persistente, de 4 a 12 semanas, y después de 12 semanas es el COVID prolongado, ¿verdad? Y bueno, esto siempre, el COVID persistente y prolongado, en algunas otras instituciones se considera como una sola entidad y que son los síntomas que continúan después de las 4 semanas de infección. Existen otras formas de tratar de integrar estos modelos y tratar de definir un poquito mejor cuál es
El impacto y cómo lo podemos estratificar a estos pacientes. Este es uno de los modelos que existen en donde, considerando un paciente que sea, que esté que no se haya hospitalizado, ¿verdad? Existe una fase de transición en donde hasta las 5 semanas podemos decir que los síntomas se asocian a COVID, a la infección como tal. Después de 5 semanas se consideran síntomas post-COVID agudos. Después de la semana 12, síntomas post-COVID largos o prolongado. Después de la semana 24 ya se considera como persistente. Este mismo modelo se repite de forma similar para pacientes hospitalizados, en donde la hospitalización pues, se considera como los síntomas relacionados a la enfermedad, y hasta las 5 semanas, ¿verdad? Podemos considerar que todavía son datos de la enfermedad activa. Después tenemos el mismo modelo. Aquí, bueno, existen diferentes factores que nos pueden afectar para la evaluación de estos pacientes, como son factores extrínsecos, biológicos, es decir, los síntomas, el tipo y número de síntomas que tengan los pacientes. También muchos síntomas psicológicos, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a ver, porque hay manifestaciones pues, neuropsiquiátricas del post-COVID, y también pues cómo afecta socialmente, ¿no? Cómo los pacientes perciben una realidad compleja después de haber estado hospitalizados y su impacto en la sociedad. Hablando un poquito de la fisiopatología de este síndrome, pues como sabemos en una infección viral, en muchas de las infecciones virales donde ya se conoce cómo ocurre la infección y cómo se producen en sistemas que activan el sistema inmunológico, sabemos que hay una activación inmunológica y que esto pues, se traduce como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Lo que ocurre en este tipo de síndromes también es que posteriormente se presenta un síndrome compensatorio, en donde ocurre inmunosupresión. Y en este periodo es lo que favorece, una de las teorías que se piensa que favorece la aparición del síndrome post-COVID, en donde aquí el virus se puede reactivar y esto pues fomenta la presencia de síntomas y que se presente el síndrome de Pick's, que es una inflamación persistente. Persisten citocinas elevadas y también un estado de inmunosupresión en el mismo momento, en el tiempo, y un síndrome catabólico. Uno de los marcadores más importantes de estos eventos que ocurren después de la activación inmune es el factor transformador de crecimiento, perdón. Se ha asociado a múltiples su activación favorece la fibrosis en múltiples síntomas, como ahorita lo vamos a ver, en múltiples sistemas, perdón. También algo muy importante de mencionar es que los pacientes que reciben ventilación mecánica pues tienen mecanismos que generan y que aumentan la producción de este factor. Cuando incrementamos, cuando estiramos al alveolo, ¿verdad? Por un estrés mecánico causado por la ventilación mecánica, en la mayoría de los casos, este factor se libera y se asocia a fibrosis en diferentes órganos, fibrosis pulmonar, fibrosis cardíaca y fibrosis neurológica, que en estos casos pues es la responsable de los síntomas neuropsiquiátricos que en muchas ocasiones podemos observar en este síndrome. La fibrosis pulmonar también está asociada o también está causada por el síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿verdad? Que en su conjunto con la ventilación mecánica favorecen esta fibrosis. Y la fibrosis cardíaca pues tiene muchos más mecanismos, es un poco más compleja, como los que vemos aquí. Intervienen las citocinas, interviene el virus como tal, ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo, la hipoxemia, incluso la toxicidad por medicamentos que se utilizaron en el principio de la pandemia. Existen también otros mecanismos inmunológicos que pudieran explicar los síntomas en post-COVID, como es la formación de complejos antígeno-anticuerpo. La persistencia de estos complejos favorece el daño a los órganos y la generación de fibrosis también, al igual que la formación de autoanticuerpos, como se ha observado en otras infecciones virales.
Entonces, bueno, tenemos que este síndrome, esta enfermedad, esta condición, pues puede afectar a múltiples sistemas. Se pueden como englobar en estos 5, que es el post-COVID neurocognitivo, que son pacientes que presentan mareo, confusión o pérdida de atención, y algo que se conoce como brain fog, que es como niebla mental, que es muy referida por los pacientes. El post-COVID autonómico, que está relacionado más a eventos de palpitaciones, taquicardia, dolor torácico. El post-COVID gastrointestinal, que pues es diarrea persistente, vómitos, dolor abdominal y disgeusia también. Eso también es frecuente. El post-COVID respiratorio, en donde vemos pacientes con fatiga, tos crónica, dolor faríngeo y disnea. Disnea es uno de los síntomas también más comunes. Y el músculo esquelético con mialgias y artralgias. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis publicado recientemente en enero de este año, y que pues fue realizado por investigadoras mexicanas y españolas, en donde ellas detectaron hasta 55 elementos que se presentan en el síndrome post-COVID. Ellos vieron que hasta el 80% de los pacientes tenían al menos un síntoma. ¿Cómo calcularon o de dónde sacaron estas muestras? Bueno, ellos analizaron 18.251 estudios, de esos los filtraron hasta que quedaron con 15 estudios que tenían más de 100 pacientes. Fueron 9 estudios de Inglaterra y Europa, 3 de Estados Unidos, 3 de Europa, y 1 de Australia, China, México y Egipto, 1 de cada uno. Y en estos estudios incluían pacientes desde 102 hasta 44,000. Entonces, ustedes vean el impacto de este síndrome post-COVID, o sea, estudios desde hasta 44,000 pacientes. Entonces encontraron que al menos tenían un síntoma en el 80% de los casos. Y el síntoma más frecuente que ellos encontraron fue la fatiga, está en el 58% de los pacientes. Están en círculo rojo los síntomas cardiovasculares como dolor torácico, que fue en el 16%, presencia de nueva hipertensión en el 1%, aumento de la frecuencia cardíaca o taquicardia, ¿verdad? En el 11%, palpitaciones, miocarditis en un porcentaje muy bajito, de 1%, y arritmias como tal ya definidas, 0.4%. Y bueno, pues pueden ver los múltiples efectos a largo plazo. Este es el mismo estudio, nada más que para que vean un poquito mejor las letras. En rosita están los que tuvieron más del 50% de presencia, ¿verdad? En naranja de 30 a 50, en rosa más claro de 15 a 30%, en azul el 5 a 15% y en morado los menos frecuentes, ¿verdad? Algo también importante que quiero mencionar es que, bueno, como ellos encontraron la fatiga como el síntoma más común, lo consideraron en sus conclusiones asociarlo como el síndrome que ocurre de fatiga crónica, que lo observamos en otro tipo de virus. Entonces, esto también pudiera estar relacionado a este mismo síndrome. Y pues son efectos similares que podemos ver que se reportaron previamente en las epidemias, en las pandemias de SARS y MERS previamente. Entonces digo, esto realmente no es tan nuevo, pero sí por el impacto que ha tenido el COVID-19, pues lo vemos ahora en gran cantidad de la población. Aquí vamos a poner solamente unos ejemplos rápidos. Ya hemos visto mucho sobre COVID pulmonar, pero hablando del síndrome post-COVID, que también incluye las complicaciones, ¿verdad? Aquí no sé, en el síndrome post-COVID hay algunas instituciones que incluyen las complicaciones del COVID, y otras que incluyen síntomas nuevos que presentan los pacientes. Entonces, bueno, aquí tenemos complicaciones en donde vemos un hombre de 45 años que queda con secuelas de neumonía. Esto se presenta a 6 semanas después del alta. Vemos la tomografía del lado B, cómo persiste la consolidación y persisten áreas de engrosamiento intersticial en los 2 pulmones. Y hay estudios donde reportan que la persistencia de imágenes en vidrios despulidos hasta del 60% en pacientes con neumonía, y que incluso tienen difusión anormal de CO2 en el 47%, pues son porcentajes elevados, ¿verdad? No son porcentajes como los mínimos que uno esperaría, que bueno, ya se recuperó, tuvo una evolución favorable y que ya
se recuperó el tejido y pues no, lo que ocurre es que queda con fibrosis, ¿verdad? Igualmente también la disminución de la capacidad pulmonar total hasta en el 25% de los pacientes que presentan neumonía. Otras alteraciones, por ejemplo, las manifestaciones cutáneas. Aquí tenemos ejemplos en el cuadro A. Vemos cómo son lesiones psoriásicas en un paciente ya con psoriasis diagnosticada, pero que se volvieron hemorrágicas. Esto 5 semanas después del COVID. La formación de un rash en la espalda en el paciente del cuadro B, de 10 semanas después de la infección. Incluso lesiones dérmicas en los dedos, en donde son lesiones que tuvieron en el evento agudo, pero que persisten 12 semanas después, que no se quitan. Y eritema multiforme también, hasta 6 semanas después de los síntomas. Lo que ocurre neurológicamente también tiene un impacto importante. Lo más frecuente que se ha observado es la disfunción olfatoria y la disgeusia, en el 53 y 22% de los casos. Y también hay pacientes que tienen como complicaciones, posterior a haber estado en terapia intensiva, o haber estado con intubación mecánica y con ventilación mecánica invasiva, perdón, que presentan hemorragias cerebrales y que se asocian a estas terapias, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo de cómo hay pequeños áreas de microsangrados en la corteza cerebral y cerca del cuerpo calloso en la imagen B. Ahí se puede ver. Y que son también, pues, secuelas, ¿no? También hay predictores. Hay un artículo muy bonito de predictores sobre el síndrome post-COVID. Claro, es muy fácil pensar que los pacientes que estuvieron en terapia intensiva o que estuvieron con ventilación mecánica asistida, pues ellos vayan a tener más riesgo de tener síndrome post-COVID, por lo que ya más o menos explicamos. También los pacientes de edad avanzada, los pacientes que en su hospitalización se documentó linfopenia, trombocitopenia, alteraciones anormales en el laboratorio, y también los pacientes que tuvieron comorbilidades subyacentes como diabetes, hipertensión, obesidad, como lo vemos aquí del lado derecho. Y bueno, existen algunos otros factores misceláneos que también pudieran afectar en la presentación de este síndrome. Ahora, hablando un poquito ya en el involucro cardíaco, cardiovascular, el hecho de presentar alteraciones cardiovasculares durante el evento agudo, simplemente con presentar algún evento, ya sea síndrome coronario agudo, tromboembolia, tacochubo, cualquier evento cardíaco, ya la mortalidad se incrementa a 10%, versus 2% cuando no tienen estos eventos, ¿no? Y si aparte los pacientes tienen cardiopatía isquémica, si ya eran diagnosticados previamente con cardiopatía isquémica, la mortalidad se va más alta todavía. ¿Cuál es el daño que causa el virus en el miocito? Bueno, puede haber daño directo y el daño indirecto. El daño directo a la célula, ahorita lo vamos a ver un poquito mejor, pero ambos factores, ambos daños, el indirecto por el sistema inmunológico y el directo porque entra a la célula el virus, pueden generarnos un espectro amplio de manifestaciones cardiovasculares, como es la miocarditis, falla cardíaca, arritmia. Y aquí lo separa en los que son de daño directo, podemos encontrar miocarditis, falla cardíaca y arritmia, y en los que son de daño indirecto, más bien tromboembolismos o efectos metabólicos, pero pueden estar también de forma conjunta, ¿verdad? Y este es un esquema para explicar un poquito qué es lo que ocurre en el corazón con el virus, ¿no? Viene igual explicando cómo el virus entra a la célula y desde que entra tiene influencia en las células endoteliales y en los pericitos, y entonces causa una disfunción en los microvasculatura, que genera disfunción microvascular, pero también tiene un papel muy importante en la inestabilización de la placa de ateroma, causando también daño endotelial macrovascular y generando por ambos lados síndromes coronarios agudos, ¿no? Esto estamos hablando del daño directo de las células, a la célula endotelial y a los pericitos. Si
sin meternos todavía con las citocinas. Las citocinas también, el sistema inmunológico al liberar la interleucina 6, 7, 22, favorece la inflamación sistémica y en miocarditis, en el corazón lo que ocurre es que también hay miocarditis, ¿verdad? Hay inflamación miocárdica que ocurre por estas citocinas, pero también ocurre por daño directo, es decir, cuando el virus entra a la célula miocárdica y que favorece esta enfermedad. Incluso hay unas presentaciones fulminantes de miocarditis por COVID, y que, bueno, si se llegan a resolver, pues van a causar falla cardíaca a largo plazo, en donde también pues podemos tener elevación de troponinas, CK, DHL, o sea, enzimas de muerte celular miocárdica, ¿verdad? Y claro, como secuelas, pues vamos a tener arritmias y falla cardíaca, que es lo que nosotros vamos a ver en el síndrome post-COVID. Ahora, hablando de las complicaciones cardiovasculares, mencionaba hace ratito cómo los factores, hay factores que favorecen la presentación de complicaciones cardiovasculares, como es la edad avanzada, enfermedad renal crónica, enfermedad coronaria previa, diabetes, hipertensión. Estos ya pues, los conocemos, pero también para la presentación de complicaciones de COVID son un factor de riesgo importante. Podemos tener diferentes manifestaciones cardíacas, como es desde falla cardíaca aguda, síndrome coronario agudo, disfunción del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar, embolismo pulmonar, miocarditis, como mencionamos, arritmias y también incluso trombosis intracardíaca. Esto yo creo que, pues bueno, ya todos lo tenemos un poco, estamos familiarizados con estos conceptos. Pero lo que impacta en esta plática, pues es que es lo que nos dejan todas estas manifestaciones y cómo se deben tratar y cómo se deben diagnosticar, ¿verdad? Este es un caso de un paciente con enfermedad de Takotsubo o de balonamiento apical, en donde vemos en el ecocardiograma cómo las porciones basales tienen una contractilidad normal y cómo en la angiografía vemos en diástole se relaja bien y en sístole vemos cómo la porción apical está completamente aquinética, ¿verdad? Estos síndromes parece que son benignos, ¿verdad? Inicialmente se han descrito como benignos, pero el síndrome de Takotsubo también en teoría se recuperan los pacientes, mejora su función, pero sí hay algunos marcadores de alto riesgo que pueden causar incluso muerte cardiovascular, ¿verdad? Ahora, un poco metiéndonos a la fisiopatología de la miocarditis, pues no existe todavía una explicación exacta sobre qué ocurre, pero se han como tratado de traducir o complementar con los efectos que ocurren con otro tipo de virus. Este es el ejemplo del Coxsackie virus, en donde pues el virus entra con un receptor especial, que en el caso del COVID es el AC2, ¿verdad? Que ya conocemos, y que va a generar una respuesta inmunológica inicial o innata, donde vemos aquí en el cuadro naranja, en donde hay replicación activa, empieza a haber respuesta innata con factor de necrosis tumoral, interleucinas, interferones, y después de la semana vamos a tener una fase activa con una respuesta inmunológica ya adquirida, en donde esto pues se vuelve todavía más, una inflamación aún mayor, que ya involucra las células T, ¿verdad? Ya hay más armamento para atacar, pero el problema es que también influyen en las células, ¿verdad? Y que inflaman las células miocárdicas. Entonces, en la fase 3, que es la fase de recuperación, que es la fase de la progresión de la enfermedad, en algunos casos se puede llevar a la resolución, o sea, el virus se elimina, termina su ciclo, como todas las enfermedades virales, se normaliza la función sistólica ventricular y, bueno, los pacientes pueden recuperarse, ¿verdad? Pero puede pasar el otro escenario en donde ocurre daño severo, irreversible y se genera cardiomiopatía dilatada, ¿verdad? En donde hay degeneración de miocitos, fibrosis intersticial, hipertrofia y remodelamiento global del ventrículo izquierdo, que eso pues ya no es reversible, ¿verdad? Y que requiere tratamiento y requiere detección temprana.
Hay muchos estudios actualmente cada vez más de resonancia magnética en donde evaluaban, puse aquí un ejemplo de este estudio de Pundman que incluyó 100 pacientes que tuvieron COVID severo. De esos pacientes, 80% tuvieron involucro miocárdico evaluados por resonancia magnética. Entonces, esto pues generó mucha controversia y mucho enfoque hacia ese punto, ya que, pues, ¿cuál es la traducción de esto, verdad? ¿Qué pasa con esos pacientes que tienen involucro miocárdico, que se observa solo en resonancia, pero que no tienen otras alteraciones? Entonces, ellos, bueno, encontraron que hasta 78% de los pacientes recuperados persisten con estas alteraciones, que se manifiestan en diferentes tipos de evaluación por resonancia magnética, en T1, en T2 y realce tardío con gadolínio, y que hasta el 25% de ellos todavía a 3 meses tenían inflamación, tenían procesos inflamatorios que se evalúan por resonancia. Este es un ejemplo de una mujer de 45 años que tuvo miocarditis y que a la semana 5 del hospital todavía tiene, bueno, en la imagen A existe una intensidad normal miocárdica que sugiere que no tiene edema, es decir, que no tiene inflamación. Pero al evaluar con realce tardío con gadolinio, se observa que pues, todavía tiene ahí captura de gadolinio en la región anteroseptal, que esto traduce fibrosis, ¿verdad? Fibrosis cardíaca. Entonces, bueno, ¿cómo debemos de evaluar estos pacientes? ¿Cuál es el algoritmo que nosotros debemos de seguir? Para los pacientes para los médicos de primer contacto, si los pacientes tienen síntomas que son cardiovasculares, es importante que tengan una evaluación por un especialista cardíaco, ya que hay pacientes que no tuvieron COVID a lo mejor severo y que no se detectaron complicaciones cardiovasculares. Entonces, es importante esta evaluación. Ahorita vamos a ver cuáles son los métodos para evaluarla, pero no solo por el especialista de cardiólogo, ¿verdad? Sino también por los múltiples especialistas que pueden requerir estos pacientes, como es el neurólogo, rehabilitación, etcétera. Múltiples programas que puedan requerir. Y además, pues el tratamiento específico de cada patología. Entonces, bueno, dentro de la evaluación se recomienda que pues se confirme que el paciente tuvo COVID, ¿verdad? Ya sea por historias clínicas, por las pruebas positivas que se puedan recabar del paciente, evaluar si tuvo daño radiológico, o sea, pulmonar, evaluar su estado funcional, ¿verdad? Y evaluar los parámetros de calidad de vida. Entonces, bueno, estos son puntos importantes para poder empezar a discernir si el paciente tiene o no datos sugestivos de síndrome post-COVID, ¿no? Que vienen, pues, que son los síntomas que son nuevos o que han empeorado en las últimas 2 semanas después de terminar el evento agudo, ¿verdad? De la infección aguda. Y en cuanto a la evaluación cardiovascular, bueno, estos pacientes, si tienen dolor torácico, hay que sospechar que pudieron tener una miopericarditis o que pudieron tener un síndrome coronario agudo que tal vez no fue catastrófico, pero que sí dejó secuelas o dejó por lo menos síntomas, y hacer una evaluación, ¿verdad? Hacer una evaluación integral con electrocardiograma, troponina, ecocardiograma, incluso en los casos en los que tengan alteraciones, pues hacer resonancia magnética. Igual ocurre cuando tienen disnea, palpitaciones, o alteraciones ortostáticas, ¿verdad? Que tengan datos de disautonomía. Aquí viene cuáles serían los estudios más convenientes para realizar en este tipo de pacientes. Y bueno, actualmente no existe como tal un tratamiento establecido, pero está orientado a tratar las complicaciones en el caso de que hubiera. Y en el caso, por ejemplo, de disautonomía cardíaca, pues tratar al paciente con medidas generales, ¿no? Con hidratación, suplementación de sal, con medidas de compresión y, bueno, uso de farmacoterapia específica. Al igual que si un paciente tuvo miopericarditis,
que se haya documentado o bien que se documente en el momento actual, pues dar tratamiento con colchicina o drogas antiinflamatorias. Dentro de del tratamiento también del COVID prolongado en forma global, ¿verdad? No tanto ya cardiovascular, sino global, pues considerar si el paciente requiere cuidados paliativos, si requiere rehabilitación, sus necesidades psicosociales, porque como vimos también puede causar alteraciones neuropsiquiátricas y bueno, obviamente que es muy importante hacer conciencia en los pacientes para evitar la reinfección porque como sabemos, pues ese evento puede volverse a presentar, ¿verdad? No, y pues favorecer todas las medidas que ya conocemos de distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla, la identificación temprana de las complicaciones, ¿verdad? De las complicaciones que son fatales como el tromboembolismo, los eventos cardíacos agudos, evaluar posibles comorbilidades o condiciones médicas previas que no se habían detectado, etcétera. Es un poco complejo porque para empezar es difícil definir este síndrome, pero pues el objetivo es tratar de identificarlo y de hacer conciencia de que son pacientes que tienen síntomas y que requieren de una evaluación adecuada, diagnóstico y tratamiento. Bueno, ahora ya para terminar pues vamos a hablar de un trabajo que hicimos aquí en el hospital. Es un trabajo en conjunto del departamento de ecocardiografía, pues básicamente todos los que estamos en el departamento estuvieron involucrados, y evaluamos la función sistólica del ventrículo izquierdo mediante deformación miocárdica longitudinal global, o sea, el strain longitudinal bidimensional, en el seguimiento de pacientes posterior a enfermedad por coronavirus. La mayoría de los pacientes nos los enviaban después de 4 semanas del evento agudo. Y bueno, evaluamos la función sistólica del ventrículo derecho, la función diastólica, los factores de riesgo cardiovascular y variables demográficas. Fue un estudio observacional, transversal, descriptivo, de pacientes recuperados de COVID-19 que tenían síntomas y que se fueron referidos al Departamento de Fisiología Pulmonar después de 4 semanas, como mencioné. Estos pacientes fueron enviados con nosotros, pero eran pacientes que tuvieron enfermedad leve, moderada o severa, pero que no estuvieron en terapia intensiva y que tampoco estuvieron sometidos a ventilación mecánica invasiva. Esto es importante porque pues excluimos ese grupo de pacientes que ya eran de forma inicial, pues era muy probable que pudieran tener secuelas, ¿verdad? Como ya mencionamos. Entonces, les hicimos un ecocardiograma transtorácico en donde evaluamos todos los parámetros habituales que se miden de rutina y además evaluamos el strain longitudinal global. Y bueno, esto fue lo que encontramos. La mayoría fueron hombres, bueno, en un 56%. No hubo muchos pacientes que fumaran, ¿verdad? Un tercio de los pacientes tenía diabetes y un tercio tenían dislipidemia. Y la hipertensión en 19% de los pacientes. La media de edad fue de 46 años y como vemos en la presión arterial no hubo muchos cambios, no hubo muchos, no eran pacientes con hipertensión severa, que tuvieran descontrol. En realidad la presión estaba normal básicamente, fueron 41 pacientes en total. Y en cuanto al tiempo, después de la infección, tenemos que más de la mitad de los pacientes estaban entre 3 a 6 meses de la infección COVID. O sea, es interesante observar que pues hasta 6 meses aún los pacientes pueden tener estos síntomas, ¿no? Entonces, pues de ahí que es importante la identificación de estas patologías. Muy poquitos pacientes ya de 7 meses y 8 meses, que son los pacientes de 4.9% de 25 a 28 semanas, y de 8 meses, pues es 2.4%, realmente ya muy aislados. Igual también pocos pacientes que presentaran síntomas iniciales, o sea, de 5 a 8 semanas. Estos fueron los síntomas que los pacientes tenían. Estaban en clase funcional 1 o 2, no tuvimos ningún paciente en clase 3 ni 4.
El síntoma más predominante fue la disnea, en 87% de los pacientes, incluso era el motivo más frecuente de envío. Estos pacientes eran enviados a neumología, y de neumología la doctora Aurea nos lo refería a nosotros para hacer un ecocardiograma. Observamos un 20%, bueno, 19.5% de hipertensión de reciente diagnóstico, es decir, que los pacientes después de COVID presentaron hipertensión. Otro de los síntomas más comunes fue el dolor torácico, fue el segundo, y palpitaciones en 48%. Fatiga también, como ven aquí, no puedo regresar. Bueno, la fatiga también fue otro de los síntomas más frecuentes, como en el metaanálisis que comenté, pero no fue el más frecuente. Y esto es en cuanto al tratamiento que recibieron intrahospitalario. No todos los pacientes estuvieron hospitalizados, pero aquellos que sí, pudimos recabar el tratamiento que recibieron. Y como ven, pues la mayoría recibió esteroides, acitromicina y anticoagulación hospitalaria, que es el manejo habitual que se utilizó en ese momento en el IMSS. Muy poquitos pacientes recibieron tocilizumab, remdesivir, plasma, ¿verdad? Y en cuanto a la severidad, pues 63% de los pacientes se hospitalizaron, 69% requirieron de oxígeno, y vemos que la mayoría de los pacientes pues entran en enfermedad leve o moderada. Esta se estratificó en base a la tomografía al inicio, ¿no? Como se diagnosticó en el momento de la enfermedad activa, de la infección activa, cuando tuvieron atención médica o estuvieron hospitalizados. En base a la tomografía se definió si era leve, moderada o severa. Entonces, la mayoría, más del 90% de los pacientes de este estudio tenían enfermedad leve, tuvieron enfermedad leve o moderada. Y bueno, en cuanto a los resultados de ultrasonido, de ecocardiograma, no quiere pasar la diapositiva. No sé si... Ahí está, gracias. Bueno, en cuanto a la ecocardiografía, vemos que en relación a la función diastólica, la mayoría de los pacientes tenían una función diastólica normal, 85%. Pocos pacientes con disfunción diastólica tipo 1 y no hubo ningún paciente que tuviera disfunción severa. En cuanto a valvulopatías, solamente leves y en un porcentaje muy, muy bajito. La única valvulopatía que estuvo presente en todos los pacientes fue la insuficiencia tricuspidia, pero bueno, esto como sabemos pues se presenta de forma frecuente en pacientes sanos, ¿no? Igual también la relación EA normal, la media fue de 1.3, la relación E' de 6.9, también normal, y el volumen auricular izquierdo de 28 mililitros, ya indexado, ¿verdad? En cuanto a los diámetros, a los volúmenes diastólico y sistólico y la fracción de eyección, todos los parámetros en la media estuvieron normales, ¿verdad? No hubo disminución ni aumento ni alteraciones. El único parámetro que sí estuvo alterado fue el strain longitudinal global, que estaba en 18.7. Normalmente este parámetro debe estar arriba de menos 20, ¿verdad? Valores negativos. Y en este estudio fue de menos 18.7. Y me faltó poner el menos. Con una desviación estándar de 2.4, ¿verdad? Ligeramente bajo. Todo lo demás estuvieron normal. También otra cosa que evaluamos fue en relación a las cavidades derechas, ya que hay algunos estudios en donde se ha definido que el strain longitudinal del ventrículo derecho, de la pared libre, es un predictor de eventos cardiovasculares en COVID. En nuestro caso, pues los pacientes tenían strain normal. En este caso, solamente pudimos agregar a 24 pacientes. Esto se debe a que no todos los pacientes, no todos los 41, tenían la ventana ultrasonográfica o ecocardiográfica adecuada para poder hacer este tipo de evaluación. Ocurre igual con el strain de la pared libre, con el strain longitudinal global. Incluimos 30 pacientes, ¿verdad? Esto es frecuente, digo, es normal, ¿verdad? En todos los estudios de ecocardiografía siempre se excluye un porcentaje, incluso a veces que es el 50%, porque no todos los pacientes tienen la ventana ecocardiográfica adecuada para hacerlos.
Pero bueno, en cuanto a las cavidades derechas, pues todos los parámetros estuvieron normales, no hubo datos de dilatación, no hubo ningún parámetro de función sistólica que estuviera alterado, y tampoco de la aurícula. Y entonces, bueno, hablando un poquito de este parámetro del estrés longitudinal global y COVID, ¿qué es lo que existe, qué se ha encontrado? Pues hay muchos estudios, digo, bueno, no muchos, pero sí hay algunos estudios cada vez más, que han comparado el estrés longitudinal global de pacientes con COVID versus pacientes sin COVID, pero son estudios hechos en pacientes con enfermedad activa, ¿verdad? No en pacientes post-COVID. Y pues sí, se ha observado que está disminuido en los pacientes con el proceso agudo. En este estudio evaluaron a 103 pacientes, como les digo, pues solamente el 56% tenían ventana adecuada, y encontraron 15.7% de estrés longitudinal global. Pero bueno, no encontraron una relación de mortalidad con el COVID, por COVID, ¿verdad? O sea, no pudieron asociarlo a mortalidad. Este otro estudio es de pacientes, fueron 31 pacientes que a los 2 días del diagnóstico de COVID le hicieron ecocardiograma, y ellos encontraron que sí tenía valor pronóstico y que cada incremento, cada 1% de incremento, se asociaba a la mortalidad. Bueno, pues para concluir, nuestro estudio encontramos pues que había una disminución del estrés longitudinal global en estos pacientes, y esto se pudiera asociar o como correlacionar a los hallazgos que se han descrito ya en alrededor de 5 o 6 estudios de resonancia magnética, donde encuentran que hay realce tardío y datos de fibrosis hasta 3 meses después de la infección aguda. Posiblemente esté relacionado con eso, ¿verdad? Todavía no se puede saber en este momento. Lo interesante o lo creo que es importante de este estudio es que son pacientes que no presentaban muchos factores de riesgo, no eran pacientes con enfermedades cardiovasculares, y que estas alteraciones pudieran estar relacionados al daño miocárdico por COVID, ¿verdad? Y no por otras causas. Se desconoce ahorita el impacto que pueda tener, pero y también el tratamiento, ¿no? Y aquí surge la pregunta de que, bueno, ¿y estos pacientes que tienen el strain bajo deberían ser evaluados por resonancia magnética? No existe una respuesta para eso, pero sí, o sea, sí hay algunas sugerencias en algunos artículos en donde mencionan que pues si el paciente está sintomático y tiene esas alteraciones, lo más conveniente es evaluar si realmente tiene fibrosis con resonancia magnética, y de esta manera pues tratar de orientar un tratamiento, ¿no? Este es uno de los algoritmos en los que mencionan eso, ¿no? Si el paciente tiene síntomas de 2 a 6 meses, pues hacer una evaluación con electrocardiograma, ecocardiograma, considerar los factores de riesgo. Si estas alteraciones están anormales, pues hacer strain longitudinal o hacer una resonancia magnética, y en base a eso, pues ya orientar el tratamiento. Existen todavía muchas preguntas por contestar. Si realmente el strain pudiera ser de valor pronóstico para eventos arrítmicos, si se relaciona o no con la FEV, y si después pudiera haber una disminución de la fracción de eyección, aunque lo que esperaríamos es que mejorara, ¿verdad? Pero como en otras patologías, el estrés longitudinal es predictor de deterioro de la fracción de eyección. Y si estos pacientes pudieran requerir rehabilitación cardíaca, ¿verdad? Si la rehabilitación cardíaca pudiera ser parte del tratamiento. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Tiene un poco de, como no mucho tiempo que este síndrome, que esta condición se ha vuelto se le ha dado como una difusión masiva en redes, y pues hay muchas instituciones que tratan de darle difusión para el reconocimiento de estos síntomas y de atención para estos pacientes, ¿verdad? Pues sería todo. Muy bien. Bueno, primero, antes que nada, quiero felicitar a la doctora Denise Guzmán Rodríguez por excelente revisión, excelente ponencia. Solo un par de preguntas que tenemos aquí. En los pacientes que tienen o llegan a tener daño miocárdico agudo, con disfunción ventricular,
qué tanto porcentaje recupera la función ventricular? Bueno, no sé si hay información actual al respecto que esté investigado, ¿verdad? Pero sí, la mayoría de los pacientes recuperan. Como ocurre, por ejemplo, en la miocardiopatía, en las miocarditis virales por otros virus, existe un porcentaje de un 30% que se va a desencadenar una miocardiopatía dilatada y que van a tener una evolución tórpida, ¿verdad? Y existe otro 30% en el que van a tener una mejoría parcial y un 30% en el que van a tener una mejoría completa, ¿verdad? Que prácticamente van a estar con una función ventricular normal. En el COVID todavía no se define si eso ocurre de la misma forma, pero se trata de suponer que pueda ser parecido, porque realmente, pues, incluso ni siquiera la fisiopatología del síndrome post-COVID pues se ha demostrado, ¿verdad? Todos son hipótesis que tratan de explicar, pues, cómo es qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Faltan todavía, pues, años de investigación para poder contestar esas preguntas de forma exacta, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y pues también una pregunta que se viene, pero pues para todo, yo sé que aún no hay todavía datos contundentes, pero sabiendo que COVID severo tiene un 80% y van a presentar miocarditis, como bien lo mencionó ahorita la doctora Denise Guzmán, pues una pregunta que quisiera compartir aquí con todos los ecocardiografistas que veo es ¿qué tan seguro sería realizar un estudio en doctor de isquemia en este tipo de población que presentaron un COVID severo y sabiendo el alto porcentaje que se pueden llegar a correlacionar con miocarditis en la región? Prácticamente nada más esa como la dejo al público a meditar. Bueno, muchísimas gracias, doctora Denis. Muchas felicidades por excelente ponencia. Y bueno, cedo la palabra aquí al doctor Néstor.